Hola, Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno que ya estamos aquí nuevamente, transmitiendo aquí desde las instalaciones del Centro Cristiano El Buen Pastor. Sean todos bienvenidos los que ya estamos aquí y bienvenidos todos aquellos que se están conectando a nuestra página de diversas partes. Sean todos bienvenidos y bueno, te hacemos la misma recomendación que tú etiquetes o hagas algún video en grupo. También lo pueden hacer los de aquí, hacer su video en grupo, pero lo importante es que esparzamos la palabra de nuestro Dios, porque es el último tiempo y tal vez son los últimos mensajes que estamos escuchando usted y yo. Así que haga su invitación y bueno, vamos a dar comienzo a este servicio. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en el Salmo 117, un salmo muy bonito, muy pequeño y muy bonito. Salmo 117. Vamos a darle lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Qué bonito canto, ¿verdad? Dice: alabad a Jehová, naciones todas. No habla de idiomas, no habla de preferencias, dice todas las naciones, alabad a Jehová, pueblos todos, alabarle, porque dice, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y dice allí Jeremías, dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que gracias al Señor por la misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros. Alabarle, nos invita el salmista que le alabemos. ¿Cómo no darle gracias al Señor que podamos estar aquí, que no estemos en un hospital, que no estemos en una prisión, que estemos aquí todos alabando el nombre de nuestro Dios? Es algo bonito. El mismo salmista nos dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Así que vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente aquí y vamos a orar por aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales para que nuestro Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón en esta preciosa hora. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, 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 Señor, por permitirnos abrir nuevamente estas puertas para venir y glorificar tu nombre, para venir y escuchar tu palabra. Gracias por los que estamos aquí y gracias por aquellos que se han de conectar con nosotros a través de las redes sociales. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque sus vidas, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, oh Dios, que tu palabra hable a cada uno de nosotros y ayúdanos, oh Dios. Es el último tiempo, es lo último que está viviendo tu iglesia y es importante que todos juntos podamos, Señor, escuchar tu palabra, disponer estos momentos para escuchar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, toca cada corazón y aquellos que estén enfermos y que necesitan ser sanados. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sanadora sobre aquellas personas que se encuentren enfermas, que necesiten liberación, que necesiten de tu consuelo, Dios. Que tu Espíritu Santo esté ahí con ellos y ayúdales a restablecerse y a salir adelante, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Pon cada palabra en los labios de nuestra hermana que trae tu mensaje en esta hora. Que nosotros solamente seamos un instrumento en tus manos, oh Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a entonar este hermoso canto con su sangre y adórenle. Aproveche este tiempo que estamos aquí para adorar a nuestro Dios. Pueblo, lengua,
Levanta tu voz y dile: nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Vamos, dile: cuando estaba ahí Juan, angustiado, cuando vio todo, se le reveló todo lo que va a pasar. Se le reveló todo lo de la gran tribulación, lo de la ira de Dios. Pudo decir, y lloré, y lloré, y lloré, porque no había quien abriera los sellos. Pero gracias al Señor que se pudo oír una voz en el cielo que dijo, ha vencido el león de Judá, cuando Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Y cuando resucitó pudieron alabar a Dios porque había nacido, había vencido a alguien a la muerte y nos había hecho libres del pecado que nos tenía cautivos. Así que gracias a Dios por ello. Y vamos a entonar este hermoso canto. Él es digno, o quién es digno de abrir los sellos. Amén. Tú eres digno de abrir
redes sociales, que prepare su corazón, prepare su mente, prepare todo su ser para que nuestro Dios hable su vida en esta hora a través del Espíritu Santo y usted pueda ser bendecido. Así que dejo lugar a la palabra de nuestro Dios que trae nuestra hermana Ana Elizabeth Puente. Dios les bendiga en esta hora. Amén. Dios le bendiga. Como siempre lo digo, es un placer estar con cada uno de ustedes predicando la palabra de nuestro Dios. Y mira, como se nos ha estado diciendo todos estos días desde que empezó lo de la pandemia, estamos en los últimos tiempos. Creo que Dios nos está dando las últimas advertencias, las últimas cosas que vendrán y cómo nos debemos de preparar cada uno de nosotros. Y mira, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy se llama el espíritu de estupor, o como usted lo quiera llamar, o cuidado con el espíritu de estupor. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha escuchado esta palabra, pero la Biblia lo menciona varias veces y Jesús lo menciona varias veces en su palabra sobre este espíritu tan fuerte que se ha movido siempre, pero que ahora en estos tiempos este espíritu se ha estado metiendo más en las iglesias que somos nosotros. En nosotros se está metiendo, bueno, los que no están espiritualmente despiertos. Este espíritu está atacando a los creyentes. Y es por eso que el día de hoy, pues Dios nos trae esta palabra. Y yo quiero que preste mucha atención. Y quiero que conforme vaya el Espíritu Santo hablando, usted se vaya examinando para ver, vamos a ver los síntomas. ¿Cómo es que este espíritu empieza a trabajar en las personas? Y mire, yo le pido que abra su Biblia. Y si tú, mi estimado oyente, tienes ahí tu Biblia, yo te pido que la tomes y abras ahí tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 11. Y vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 11, versículo 5 al 11, dice así: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Y dice el versículo 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y nos vamos a enfocar mucho ahí en el versículo 8, donde habla de este espíritu que dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. O sea que ese espíritu se está moviendo en estos tiempos. Como decía al principio, en todo el tiempo se ha estado moviendo, pero como el diablo sabe que le queda poco tiempo, es obvio que se va a mover con más poder este espíritu. Y mira, vamos a iniciar. Dios nunca se deja sin testimonio. Siempre ha tenido un fiel remanente y siempre se nos ha predicado esto, que hay un fiel remanente, escogido por sí mismo como especiales objetos de su gracia, como es el especial tesoro de nuestro Dios. Amén.
Dios quiere que seamos libres, pero muchas veces lo malinterpretamos, esa libertad que Dios nos da. ¿Cómo nos malinterpretando? Bueno, nos sentimos libres y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Dios nos ha dado un libre albedrío también. Muchos escogen el camino bueno, otros escogen el camino malo. Pero dice Dios, yo te aconsejo que tomes el camino bueno para que puedas ser bendecido y puedas alcanzar la salvación. Es por eso que Cristo dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuántos amamos a Dios? Yo creo que todos amamos a Dios, amén. Y tú que me estás oyendo, yo sé que en algún momento tú has dicho, yo te amo, Señor, yo te amo tanto, pero cuando menos lo piensas ya estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Por eso dice, si me amáis, guardas mis mandamientos. Ahí en Juan 14:15 dice eso. Y en Juan 14 Jesús continuó hablando de cómo el Espíritu de verdad, que nos ayuda a permanecer en obediencia, pero el Espíritu de verdad no sería enviado a todos, sino solo a los que le aman, a los que le quieren y a los que le obedecen. Ahora bien, en estos versos Dios les estaba dando a entender que Él no escoge a este remanente en base a sus dones, sino por su gracia. Como dice su palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, amén, sino por el Espíritu Santo. Y estos dos principios, la gracia y las obras, son sumamente excluyentes. Un don no se puede ganar. Lo que es gratis no se puede comprar, amén. Lo que es gratis no lo compramos, simplemente lo obtenemos. Lo que es inmerecido no puede merecerse. Pero nosotros obtuvimos el perdón por medio de la sangre de Jesucristo. Jesús hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros, aún sin que nosotros lo mereciéramos. Pero por amor a nosotros es que Él murió en aquella cruz. Amén. La conclusión es que Israel no llegó a alcanzar la justicia porque la buscaban mediante sus propios esfuerzos. No aceptaban lo que Jesús les decía, no aceptaban lo que Jesús les enseñaba, sino que ellos decían, así como nuestro padre Moisés lo hizo, así nosotros lo hacemos, y no por medio de la obra consumada de Cristo. Es por eso que dice aquí su palabra, es por eso que Dios los provocó a hacerlos, trayendo la salvación a cada uno de nosotros. El remanente escogido por Dios alcanzó la justicia por medio de la fe en el Señor Jesús, y la nación sufrió lo que podría llamarse ceguera judicial, que es lo que leímos en el versículo 8. El rechazo a recibir al Mesías tuvo como resultado una menor capacidad e inclinación a recibirlo, y dice hasta el día de hoy. Pero ahora vamos a ver cómo este espíritu se está moviendo aún en los creyentes. Dice aquí, y esto es precisamente lo que había predicho en el Antiguo Testamento que iba a suceder. Quiero que si tiene ahí su Biblia abierta, busque ahí en el libro de Isaías, capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículos del 10 al 13. Y vamos a ver cómo ahí ya se había anunciado que iba a suceder esto. Dice así: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, ponga atención, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, fíjese lo que dice, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se le diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Y cuántos en estos tiempos nos están levantando enseñando cosas de hombres? Sacando gentes de las iglesias o apartándolos de sus líderes, de sus padres espirituales para enseñarle cosas de hombres. Y más en estos tiempos se está moviendo esto. Por eso es que el Señor nos está advirtiendo todos los días, cuidado. El domingo se nos decía, cuidado con la apostasía. Porque en estos tiempos es cuando más se va a mover, iglesia. En estos tiempos es cuando más estos espíritus van a empezar a moverse con más fuerza. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y Dios los abandonó a un estado de estupor. Y más adelante vamos a ver qué significa este estado de estupor. En el que se volvieron insensibles, fíjese bien, se volvieron insensibles a las realidades espirituales. Ya no sentían nada. Cuando este espíritu de estupor entra, tú empiezas a ya no sentir nada por las cosas de Dios. Debido a que rehusaron ver al Señor Jesús como Mesías y Salvador, está hablando del pueblo de Israel, que Dios les envió este espíritu por cuanto no quisieron aceptar a Jesús. Ahora perdieron la capacidad de verle, por cuanto no quisieron oír la voz suplicante de Dios. Ahora se veían azotados de sordera y de ceguera espiritual. Y este juicio persiste, dice su palabra, hasta el día de hoy. Pero ya no solamente lo tiene el pueblo de Israel, sino que se está moviendo en el creyente. David predijo también esto. Este juicio de Dios sobre Israel, ahí en Salmos, capítulo 69, si quiere buscar. Salmos 69, versículos 22 y 23. Dice así: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Y aquí vemos cómo describió el rechazado Salvador invocando a Dios para que volviese su mesa en trampa y en red. La mesa significa aquí toda la suma de los privilegios y bendiciones que surgieron de Cristo. Lo que pudieron haber sido una bendición se transformó en una maldición, por cuanto no quisieron aceptar a Jesús. Y creo que estás entendiendo, tú que nos estás escuchando, que día a día has estado escuchando la palabra de Dios, que día a día hay alguien ahí que te está predicando la palabra de Dios y te rehusas a escucharlo. Estás llegando a este punto donde ese espíritu de estupor entra y donde ya pierdes toda sensibilidad. Y en el pasaje de los Salmos, el sufriente Salvador invoca también a Dios contra sus enemigos para que los ojos de ellos sean oscurecidos para siempre. Escucha bien esto, para siempre. Y para que queden sus espinazos doblados bajo el agobio del afán o en la vejez, o que sus lomos les tiemblen continuamente. Está tremendo, mi estimado oyente, y tú, iglesia, que nos escuchas. Este espíritu se mueve con tanto poder. Y vamos a ver cómo empieza, porque no le avisa, ni inmediatamente empieza a sentir que ya está dentro de usted, sino que esto empieza poco a poco, como la arañita que va tejiendo su telaraña. No la hace de inmediato, sino que poco a poco la va teniendo, hasta que cae la presa a la que quiere atrapar. Así es este espíritu. No te das cuenta hasta que ya estás envuelto y ya no sientes nada por las cosas de Dios.
Y Pablo suscita ahora otra cuestión. Dice así: ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? Hace esta pregunta. ¿Tropezarán para que cayesen y nunca jamás fuesen restaurados? Es lo que trataba de preguntar él. ¿Es que acaso van a tropezar para que nunca más sean restaurados? El propósito de Dios es restaurarnos, mi estimado oyente. El propósito de Dios es siempre estarnos levantando. Pero a veces tal parece que nos gusta estar tanto ahí, donde nos caemos. Tal parece que a veces nos gusta estar tanto en ese pozo, donde no hayamos salida, que no clamamos a Dios para que nos ayude, sino que decimos: es que no tengo cara para que Dios me ayude. Es que yo siento que Dios ya no me va a restaurar. El propósito de Dios siempre es restaurar, porque su propósito es que todos procedan al arrepentimiento. Su propósito es que como resultado de la caída de ellos puedan venir a la salvación los gentiles, o sea, nosotros. Por medio del pueblo de Israel que no quiso aceptar al Mesías, es que nosotros aceptamos la salvación, es que nosotros se nos dio la salvación para poder tener comunión con nuestro Padre, provocando así, dice su palabra, a Israel a celos. Ahora bien, vamos a ver qué es esto. ¿Qué es el espíritu de estupor? ¿Qué es este espíritu que tiene tanto poder ahorita en estos tiempos? Fíjese bien, ¿cómo es que afecta a las personas? ¿Por qué envió Dios? Porque dice su palabra: y Dios les envió espíritu de estupor, para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Por qué Dios envía este espíritu de estupor? ¿Cómo podemos mantenernos libres de este espíritu de estupor? Les voy a decir qué significa esta palabra. Estupor significa disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia e insensibilidad, torpeza y desánimo, pasmo, pasividad, enfriamiento, apatía en algún grado. La palabra de estupor también significa sueño. ¿Ya cuántos nos da sueño cuando estamos escuchando la palabra de Dios? Que apenas nos sentamos y ya estamos dormidos. Así opera este espíritu, mi estimado oyente. Fíjese bien cómo dice en otra versión, el versículo 8 dice: Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. La palabra nos pinta un cuadro de una persona que está dormida. Dice: les ha enviado un espíritu para que caigan en un profundo sueño. Y aunque en su subconsciencia pueden oír la alarma sonando, ¿a cuánto les ha pasado esto? Que ponen su alarma para despertarse al siguiente día y no la escuchan, pero no se despiertan. ¿Cuánto les ha pasado? Yo creo que a varios nos ha pasado. Y ponemos la alarma y está suene y suene y suene, y en mi subconsciente yo lo escucho, pero no me despierto. Así es esto. No nos podemos despertar porque estamos en un sueño profundo. Y esto es una enfermedad espiritual. Y como es espiritual, obviamente muchas veces uno no lo puede sentir. Es por eso que, ¿cuántos han escuchado de las enfermedades silenciosas? Que tú dices: no lo tengo, pero ya cuando acuerdas ya te enfermaste. ¿Y por qué te enfermaste? Y te vas al médico y te dicen: es que usted tenía esto, es que yo nunca lo sentí. Enfermedades silenciosas que poco a poco van atacando el cuerpo. Una enfermedad que ataca a las personas, ataca a las iglesias, ataca a los creyentes, y hay que tener mucho cuidado, mi querido oyente, porque en estos tiempos se está moviendo tanto esto, tanto este espíritu,
que precisamente cuando llega la hora del mensaje, traemos tanto cansancio y tanto sueño, que a mitad del mensaje nos dormimos y no es desde que empieza. ¿Por qué? Vamos a ver cómo empieza a surgir este espíritu, cómo es que empieza a moverse en las personas. Dice así: cuando hablamos del espíritu de estupor, estamos hablando de un estado de adormecimiento, estamos hablando de un estado de somnolencia, de letargo, de pasividad, de apatía e insensibilidad espiritual. Y creo que puede entender muy bien estas palabras. En otra versión, déjeme le digo cómo dice el versículo 8, dice así: Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír. Ahora estupor también es insensible. Y en otro dice, en la versión Jerusalén, dice, como dice la Escritura, Dios les dio un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír. Ahora también es embotamiento. Dios les cerró la mente, dice otra versión, ojos para que no vean y oídos para que no oigan. Ahora entiende por qué muchas veces no se le queda nada. Y dice el lenguaje actual, Dios le cerró la mente, lo que decía ahorita. Y aquí vemos cómo está descrito este espíritu de estupor. Ahora bien, vamos a ver los síntomas. ¿Cómo es que este espíritu empieza a operar en las personas? Número 1, incapacidad de entender la palabra de Dios. Una persona que tiene el espíritu de estupor es una persona que pierde la capacidad de entender la palabra de Dios. Y es tan delicado que inclusive los discípulos que estaban con Jesús lo padecieron. Y lo puede ver ahí en Marcos capítulo 8. Busque ahí Marcos capítulo 8, versículo 14. Marcos 8, del 14 al 18, dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Ellos decían entre sí: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. No entendían por qué Jesús les decía eso. Por eso es que dice: ¿acaso es que tienen endurecido vuestro corazón? ¿Que no pueden entender lo que yo les trato de decir? Fíjese que aún ellos que estaban siempre pegados a Jesús, les pasó esto. Dios les está hablando, pero ellos no están entendiendo lo que el Señor les quiere decir. Y es que el primer síntoma espiritual en una persona es que Dios le está hablando, pero esta persona no está entendiendo lo que Dios le quiere decir. Y muchas veces la persona dice: no, es que Dios a mí no me habla. Es que no, o sea, no entiendo lo que está pasando en mi vida. A mí Dios no me habla. Y es que Dios te está hablando, pero tú no lo puedes escuchar. ¿Y por qué no lo puedes escuchar? Más adelante vamos a ver. Y es que ya ha sido claro, pero hay algo en ti que se llama estupor, o sea, un embotamiento, donde yo ya no puedo escuchar bien a Dios, donde yo no entiendo lo que Dios a mí me quiere decir. Entonces, toma los mensajes de Dios y los empiezas a acomodar a como a ti te gusta. ¿Qué es lo que está pasando en estos días? Bueno, yo tomo la palabra de Dios, como he escuchado mucho ahí el texto que andan diciendo mucho de que donde estén 2 o 3, ahí está Dios, y se salen de las
el espíritu de estupor ya está operando en tu vida. Que empiezas a acomodar la palabra de Dios a como a ti te gusta, a como tú te sientas bien, porque sabes que está mal, pero tú prefieres acomodarlo para como tú te sientas bien. Entonces, dice aquí, las acomodas de muchas formas y no entiendes de que Dios está hablando para transformarte, de que Dios está hablando para cambiarte, de que Dios te está diciendo, estás mal, vuelve al principio, estás mal, vuelve a tu primer amor, párate y pregunta por las sendas antiguas. Pero tú dices, no, es que lo que estoy haciendo está bien. Y no estás escuchando a Dios que te está diciendo, está mal lo que estás haciendo. Número 2, segundo síntoma, incapacidad de creer, aun cuando uno está viendo la mano de Dios en su vida. Entra esa incapacidad de creer, viendo cómo Dios te está prosperando, viendo cómo Dios está bendiciendo a su pueblo. Tú no puedes creer eso. O sea que entra en la vida de la persona duda e incredulidad. Y vamos a leer ahí Juan capítulo 12. El libro de Juan capítulo 12, versículo 37. Dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó ¿qué? Los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Dice, y Dios cerró sus ojos, endureció su corazón, para que no se conviertan y para que yo no los sane. ¿Y cómo es que Dios llega hasta este punto? De mandar Él mismo este espíritu de estupor contra las personas. Y mucha gente puede ahorita estar escuchando y decir que Dios es tan malo, porque hace eso. Pero vamos a ver por qué lo hace. Cuando tú dejas de creerle a Dios, cuando en ti entra la duda, a eso se le llama endurecimiento. Entra en tu vida la incredulidad y piensas que Dios hace milagros, pero contigo no va a pasar nunca. Sí, es que a mí me dicen que Dios hace milagros, pero a mí nunca me lo hace y nunca me lo ha hecho. Así reacciona esta persona. Piensas que nunca va a transformar tu matrimonio, piensas que nunca va a transformar a tus hijos, piensas que nunca va a hacer nada por ti. ¿Y qué pasa? Lo que nos decían el domingo, empiezas a perder la fe y empiezas a dejar de creerle a aquel Dios todopoderoso que te sacó de la vida en la que estabas. Pero como estás tan metido ahí y como ese espíritu ya tomó todo tu ser, tú dejas de creer en eso y empiezas a decir: mi matrimonio ya no tiene remedio, mis hijos menos, porque ese espíritu ha entrado en ti y no te has dado cuenta. Dice ahí donde leímos en Juan, dice, punto número 3, ahí en Juan 12, versículos 38 y 40, dice así, lo que leíamos ahorita, y dice el 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Tercer síntoma, la inapetencia. Pierde interés en la palabra de Dios. Empezamos a perder interés en leer su palabra. Empezamos a perder interés en escuchar de su palabra. No tanto por
qué? Teniéndola en nuestra casa, que es la Biblia, no nos da ni por abrirla. Y cuando una persona está enferma, ¿qué hace? Cuando una persona le entra algún virus o algo, esta persona, ¿qué pasa? Lo primerito que pasa, empieza a perder el apetito. No le dan ganas de comer. Y pasan los días y no tiene ganas de comer. ¿Y qué pasa? Su cuerpo se empieza a debilitar. Y ya no tiene fuerzas ni para levantarse. El dolor que siente, el malestar que siente en su cuerpo le hace perder el apetito. Y pueden pasar días y mientras esa enfermedad esté ahí, no come. Y si lo come, lo devuelve, porque su estómago no está apto para recibir el alimento. ¿Por qué? Porque ha perdido fuerza su cuerpo. Amén. Así pasa con este espíritu. Entra en usted, empieza a perder el interés por la palabra de Dios. Empieza a dejar de creer. Empieza a haber un embotamiento en su mente. Y su espíritu está tan débil, que no puede levantarse. Lo mismo pasa con esto. Esta enfermedad no solo ya no comprende, ya no cree igual, sino que también le empieza a entrar una pereza en leer su palabra. Pero fíjese bien, váyase ahí al primer libro de Pedro. Primer libro de Pedro. Ahí en el primer libro de Pedro, capítulo 2. Dice así. Capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La Biblia nos habla de que el cristiano, el creyente, tiene que desear la palabra de Dios, dice, como niños, la leche espiritual. Desear. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un deseo en mí. Si no hay un deseo en mí, yo no puedo desear algo. Amén. Cuando usted o a mí se nos antoja un alimento, ¿verdad? Que deseamos tanto y decimos, ay, tengo tanto deseo de comer esto. Dice así, desear la palabra. Leche no adulterada. ¿Qué se está predicando hoy? Palabra adulterada, donde le están agregando cosas que Dios nunca escribió, donde le están quitando palabra que Dios puso en su palabra, pero ¿qué? La están quitando para acomodarla a su manera de vivir. Eso es lo que está pasando. Pero aquí dice, deseen la leche no adulterada, o sea, esta, la que se te está hablando hoy, la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Nada más lo que Dios dejó escrito en su palabra. La Biblia nos habla de eso. Pero cuando tú empiezas a enfermarte y que el espíritu de estupor empieza a entrar en ti, uno empieza a perder el apetito por la palabra de Dios. Ya no la deseas, ya no la tomas. Y si lees un párrafo te da sueño o te quedas dormido. Vienes a la iglesia, como decía al principio, y estás dormido. O te pones a ver la transmisión, inmediatamente cuando empieza estás dormido. ¿Por qué? Palabra fuerte, pero que el Espíritu Santo te la está diciendo como alerta. Alerta, este espíritu está operando y no te has dado cuenta. Está operando tanto que no te has dado cuenta y te puedes quedar. Eso es lo que te está diciendo. Cuarto síntoma: apatía hacia la palabra y hacia los creyentes. ¿Qué es apatía? Impasibilidad, dejadez, indolencia, falta de vigor o energía
e indiferencia o rechazo. Y como dije al principio, vaya examinándose, usted que me está escuchando, por medio de las redes sociales y los que estamos aquí. Y ahí en Hechos, capítulo 7, habla de esto. Si tienes tu Biblia, los que están ahí en redes sociales, ahí en Hechos 7, 51 al 59, habla de esto. Y te lo voy a leer. 7 del 51 al 57 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Está hablando de Esteban, dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una ¿contra quién? Contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, fíjese lo que hicieron, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Apatía. Esteban estaba predicando la palabra de Dios con tanto poder y lleno del Espíritu Santo. Y lo estaban escuchando cierto número de personas. Mientras él seguía predicando, dice, y Esteban les estaba hablando una palabra fuerte, como esta y como las que se nos han estado predicando. Dice, estaba Esteban predicando esta palabra, lleno del Espíritu Santo, palabra de Dios, palabra que venía de lo alto y no palabras de él. Y nos está mostrando la condición de este grupo que lo estaba escuchando. Personas que estaban escuchando la palabra y ¿qué hacían? Dice, lo que ellos escuchaban les provocaba ira. Dice, y crujían sus dientes cada que escuchaban hablar a Esteban. Sus dientes rechinaban de tanta ira que estaban sintiendo contra él. Dice, enojados, odiaban la palabra que se les estaba predicando, que se les estaba diciendo, dice, de tal manera que dice la Biblia que llegaban a taparse los oídos. ¿Cuántas personas de aquel lado, las redes sociales, no están así? Tapándose los oídos y cada vez que escuchan palabra de Dios rechinan sus dientes. Dice que estas personas sentían tanto enojo y tanta ira contra Esteban por la palabra que les estaba diciendo. Palabra que no era mentira, mi querido oyente, sino que era palabra de Dios. Y quizás nosotros no lleguemos a este punto de estar en los locales, en las iglesias, con nuestros oídos tapados y rechinando dientes. Pero cuando salgo, hago como que no se me dijo nada. Y eso es taparse los oídos. Espíritu de apatía, espíritu de estupor, que no le gusta escuchar la palabra de Dios. Sales, no escuchaste nada, cerraste tu corazón, lo endureciste tanto que dijiste, esto no es para mí. Un síntoma de endurecimiento en el corazón
no entiendo los mensajes de Dios, empiezo a tener incredulidad. Eso no era para mí, eso viene del hermano o de la hermana, no es de Dios. Empiezo a dudar en mi corazón, empiezo a tener falta de apetito por leer la palabra de Dios, por tener comunión con Dios, aún al acostarme. Empiezo a perder la falta de deseo por leer su palabra. Empiezo a sentirme apático hacia la palabra de Dios, y no solamente hacia la palabra de Dios, sino a quien la está predicando. Eso era lo que estas personas estaban haciendo con Esteban. No solamente se enojaron con lo que Esteban les decía, sino que se enojaron contra él, y dice, y le apedrearon. Y mientras esta gente le golpeaba, dice la palabra de Dios, y lo leímos ahorita, Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué pasa esto? Porque no estás entendiendo que no es la persona la que te está hablando. No estás escuchando a Dios, sino que estás escuchando a la persona. Alguien que Dios puso para que te predicase su palabra. No palabras de Él, sino palabras de lo alto. ¿Quién mejor que conozca tu vida como Dios? Quinto síntoma, insensibilidad. Y lo puede ver ahí en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice aquí, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es esto? Teniendo un entendimiento, ¿qué dice? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, quiere decir que eran personas que aún tenían esa sensibilidad y el deseo por la palabra de Dios, pero dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Verdad que no? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Después que habían perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a cosas impuras delante de Dios. Y es por eso que a veces vemos personas que fueron creyentes, personas que fueron hijos de Dios, les vemos en cosas del mundo. ¿Por qué? Porque ese espíritu se apoderó de ellos y empezaron a perder toda sensibilidad, empezaron a dejar de creer, empezaron a dejar de tener fe en Dios, empezaron a tener todos estos síntomas. Y llegan al estado de estupor, donde ya no sienten nada por las cosas de Dios, sino que hicieron lo de los gentiles, los de afuera, entregándose a tantas cosas del diablo. Y aún así, y quizás usted lo esté viendo, usan la palabra de Dios para cometer sus cosas impuras delante de Dios. Está tremendo este espíritu, mi querido oyente. Enfermedad, dice, silenciosa. Una enfermedad que no te va a avisar, sino que va a empezar con un día que te empieza a meter sueño para no leer su palabra, sino que va a empezar con un ratito, ay, después lo ves, que al cabo que se queda guardado en el Facebook. Ahí después al rato, mañana lo ves, siendo que ese tiempo le pertenece a nuestro Dios. No porque estemos en casa, mi estimado oyente, vamos a dejar de escuchar su palabra. Es tiempo que a nuestro Dios le pertenece, y ese tiempo un día se nos va a demandar. ¿Qué hiciste en el tiempo donde mi palabra se estaba predicando? Es que estaba haciendo mis quehaceres.
como Marta, que al cabo se quedaba grabado y yo lo podía ver más al rato. Eso es lo que está sucediendo, y así este espíritu empieza a meterte pereza por las cosas de Dios. Cuando una persona empieza a tener este espíritu de estupor, esta persona empieza poco a poco a apagar las alarmas del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo sabe que el Espíritu Santo de Dios está en usted? ¿Qué pasa cuando no oro? ¿Verdad que empezamos a sentir algo aquí que nos está diciendo: no oraste, no te pusiste a cuentas? O que dejamos de ver una transmisión, una predicación que se está dando por X cosa, y empezamos a sentir algo aquí de que chinelas, no lo vi. Chihuahua, ¿por qué no lo vi? Y sentimos como culpa dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo, sus alarmas, diciéndole: hey, no me diste el tiempo que me correspondía. Pero cuando el espíritu de estupor está en usted, usted no ve las predicaciones y no siente nada. Usted no lee la Biblia y no siente nada. Usted no se hinca a orar, a ponerse a cuentas con su Padre y no siente nada. Nada pasa. No siento culpa dentro de mí. ¿Por qué? Porque las alarmas del Espíritu Santo que estaban en mí se apagaron. Lo dejé de alimentar. ¿Y cómo se alimenta el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de nuestro Dios y la comunión con nuestro Padre. Por eso es que cuando yo no leo su palabra, no oro, yo no siento nada, porque ese espíritu ya se apoderó de mí. Ya entró en mí el espíritu de estupor y yo ya no tengo sensibilidad con las cosas de Dios. Cometo un pecado y ya no siento nada. Me pongo a ver páginas de internet que no son buenas delante de Dios y no siento nada, porque ese espíritu ya entró en mí y no me di cuenta que ya estaba ahí. Empezó con un día de que no leas la palabra, que al cabo al rato la lees. No veas la predicación, que al cabo que se quedó guardada y la puedes ver más noche. Así empieza una enfermedad silenciosa. Cuando estamos en Cristo tenemos dentro a alguien que es el Espíritu Santo. Decía ahorita que nos está diciendo todos los días: hey, ponte a cuentas, hey, no has leído mi palabra, oye, como que ya fue mucha televisión, ¿no? Ya es tiempo de que le dediques tiempo a mi palabra, ya es tiempo de que dediques tiempo a estar teniendo comunión conmigo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El espíritu de estupor hace todo lo contrario. ¿Para qué lo haces si lo puedes hacer después? ¿Y qué tal si Cristo viene en estos momentos y tú le estás dedicando tiempo a otras cosas? Ese es el peligro que corremos, mi estimado oyente. Más en estos tiempos donde ya están contadas las horas, donde en cualquier momento nosotros nos vamos. Empiezo a perder poco a poco la sensibilidad y a callar al Espíritu Santo. Y mire, dice la Biblia, cuando una persona pierde toda sensibilidad, se entrega de lleno para cometer sin ninguna vergüenza cosas que a Dios no le gustan. Toda clase de impurezas. Dicen algunos: salí del closet, ya no pude más. Se destapa por completo. Muestra por qué. ¿Por qué lo muestra? Porque ya no le da vergüenza. Ya perdió toda sensibilidad. Una pequeña ilustración. Yo he visto a mi esposo, es el que toca la guitarra, a los que me están escuchando. Y si hay algún otro músico escuchando que toque guitarra, se ha dado cuenta que cuando empiezan a tocar guitarra les empieza a doler mucho las yemas de los dedos, porque tienen algo ahí que es la sensibilidad, tienen esa sensibilidad que al momento de estar tocando guitarra les empiezan a doler sus yemas del dedo, pero conforme pasa
empiezan a tocar ya no les duele porque ya hay un callo. Hay personas allá en la selva, personas que viven en aquel lado, andan descalzos, como si tuvieran ya zapatos ya integrados. ¿Pero qué es eso? Que ya tienen un callo en su palma de los pies y caminan sobre piedras y ya no les molesta. Pero váyase usted o yo a caminar sobre piedras a ver si aguantamos. No las aguantamos porque hay una sensibilidad en nuestros pies que no nos permiten pisar las piedras. Pero aquellas personas ya tienen ese callo, por lo cual caminan sobre piedras y ya no sienten nada. Tocan la guitarra y ya no sienten dolor porque ya tienen un callo. Así es la persona que ha gobernado el espíritu de estupor su vida. Cometen cosas vergonzosas y ya no sienten vergüenza porque ya se les hizo un callo adentro y ya el Espíritu Santo no está ahí. Aquella sensibilidad que teníamos que nos decía eso está mal, que nos decía hey, Dios te está viendo, ya no hay eso en mí, sino que está ese espíritu de estupor, ese callo que dice síguelo haciendo, no pasa nada. Ya no sentimos nada. Ya no sentimos nada cuando le fallamos a Dios. Ya no sentimos nada cuando nos ponemos en la oscuridad viendo cosas que a Dios no le agradan. Ya no sentimos nada cuando vamos a adulterar, a fornicar. Ya no sentimos nada cuando vamos a entregarnos a cosas que antes no hacíamos. Al alcohol, al cigarro, a cosas malas que a Dios no le agradan. ¿Por qué vemos tantas personas que creyeron y que ahora están haciendo todo lo contrario? Porque ya está ese callo en ellos. Ese callo donde ellos hacen cosas vergonzosas y ya no sienten nada. Aquella persona que lo veíamos, un hombre y que ahora dice, soy gay, salgo del closet, ya no pude más. Porque ese espíritu de estupor entró en ellos. ¿Y por qué entró en ellos? Porque dejaron de alimentarse de la palabra de Dios. Porque dejaron de tener comunión con su Padre. Y es por eso que empiezan a hacer toda esta clase de impurezas. Entonces, cuando una persona empieza a entrar en un espíritu de estupor, en un embotamiento, esta persona ya no siente nada hacia Dios. Vienen al culto, están escuchando los cantos en sus casas, unos están orando, otros levantando las manos y aquella persona está así. Porque ya no siente nada. Ese espíritu está operando en él. Y no nos estamos dando cuenta, iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué una persona contrae este espíritu de estupor? Cuando uno se enferma, uno siempre le pregunta al doctor, ¿por qué? Decía al principio, doctor, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me dio esto si yo nunca me di cuenta? ¿Qué fue, doctor, lo que provocó que yo me enfermara de esto? Siempre hay algo, amén, siempre hay algo que provoca la enfermedad. Cosas que lo provocan, número uno. ¿Qué provocan este espíritu? Cuando una persona deja de entrar el pecado en su vida. Y la cosa no solamente está en dejar entrar el pecado, sino que no pedimos perdón. No nos ponemos a cuenta y dejamos que eso se quede aquí, anidado, creciendo. Y al día después ya no deseo lo que hice, sino que deseo algo más porque eso ya no me llenó. O sea, el pecado empieza a traer ese estupor. Cuando tú empiezas a darle entrada y cabida al pecado, cuando tú empiezas a dejar que todo eso entre, ya no te vas a interesar tanto por las cosas de Dios. Vas a perder la fe. ¿Y cómo es que esto empieza a operar? El enemigo te empieza a decir, ya no tienes cara de estar delante de Dios, porque te acuerdas lo que hiciste y no le pediste perdón. Y le creemos tanto la voz del enemigo que ya no pedimos perdón y dejamos que eso crezca en nosotros.
Cuando dice Jesús, dice nuestro Dios, yo soy grande en misericordia. Oh, yo te amo tanto que si tú me pides perdón, yo te voy a perdonar. No pasa nada. Yo te voy a perdonar, pero cambia tu manera de actitud. Yo sé que tú solo no vas a poder. Fíjese el grande amor de nuestro Dios. Yo sé que solo no vas a poder, pero te recuerdo que tienes a mi Espíritu Santo para que te ayude. No nos dejas solos, estimado oyente. Pero ¿qué hace el enemigo? Ya no te vayas a poner a cuentas delante de Dios, porque no te va a perdonar. Acuérdate, lo que hiciste es tan grave que a Él no le agrada. Y nos olvidamos de esas palabras tan hermosas que Dios nos dice: yo tengo misericordia. No le deis lugar al diablo, dice su palabra. No deis lugar al diablo. No lo dejes entrar ahí. Caes en pecado, inmediatamente híncate y pide perdón. Número 2. Rechazar constantemente la voz de Dios. Eso atrae este espíritu. Es decir, Dios te habla, pero tú no haces caso. Dios te sigue hablando y tú sigues ignorándolo. Dios te da advertencias, te da oportunidades y tú sigues en la ignorancia, ignorando y diciendo: yo no quiero nada con Dios. Y empiezas a tapar los oídos, y cuando piensas, ya estás en este espíritu de estupor tan terrible. Dios le estuvo hablando, pero ellos no hacían caso. Ahí usted puede ver, ahí en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, Dios les estaba hablando, pero ellos no hacían caso, no escuchaban, y cuando menos pensaron, les entró ese espíritu de estupor y ya no creían. Número 3, pérdida de la comunión con el Señor. Poco a poco te empiezas a distanciar del Señor, empiezas a alejarte, empieza a menguar tu fe, empieza a menguar tu oración, en la lectura de la palabra, en el servicio, en las disciplinas espirituales que Dios nos dejó y nos da todos los días por medio de personas que están en este lugar, impartiendo su palabra. Poco a poco descuidas y eso hace que se apague tu relación con Dios y tu corazón se endurezca. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Cuando descuidamos la intimidad con el Señor, nos empezamos a endurecer espiritualmente. ¿Qué pasa en un matrimonio? Empiezan a perder la intimidad, empiezan a perder la comunión el uno con el otro, empiezan a distanciarse, no se hablan, y cuando menos piensan, ese matrimonio ya está destruido, porque perdieron una intimidad, porque perdieron una comunión el uno con el otro. Lo mismo con nuestros hijos, dejamos de tener comunión con nuestros hijos, y cuando menos pensamos, ellos ya están en el mundo. ¿Por qué? Porque la comunión de los padres con los hijos se terminó hace tiempo. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Empezamos a descuidar teniendo intimidad y comunión con Él, y entra este espíritu de estupor en nosotros. Número 4, Dios mismo le envía este espíritu, lo que decíamos al principio. ¿Por qué Dios envía este espíritu? Dice: Dios mismo les envía este espíritu. Es terrible, pero cierto. Ahí en Romanos 11:8 lo podemos ver, que llegan a un punto donde Dios dice: les enviaré espíritu de estupor para que oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué hace esto? Quiero que busque ahí 2 de Tesalonicenses, y ahí lo vamos a ver. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué Dios les envía este espíritu de estupor? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad.
Tú que me estás oyendo y que dices, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de lo que están predicando. Dice, Dios te envía un espíritu de estupor para que oyendo no oigas y viendo no veas. Y cuando menos piensas ya vas a estar adorando al anticristo, que es lo que viene. Por eso Dios envía este espíritu de estupor, porque una y otra vez nos advierte, mi estimado oyente, y nosotros no queremos hacer caso. Es increíble cómo una persona puede llegar a creer cosas tan absurdas desde el principio. Empiezan a levantarse personas a predicar palabra tan absurda, diciendo que mi oficio, el Espíritu Santo me dijo que lo usara porque soy pintor y empiezo a hacer pañuelitos para que se los empiecen a poner. Y la gente está detrás de todas esas cosas comprando esos mascaras para amarrárselas en el cuello. Y no se están dando cuenta que quien se están amarrando en el cuello es el mismísimo enemigo, atándose a cosas demoníacas, atándose a cosas que a Dios no le agradan. Y cuando menos lo piensen, ya están tan hundidos que ya no pueden salir de esas cosas, escuchando palabra que no conviene. Cuando tú te cierras a Dios, a las oportunidades que Él te da, tú que me estás oyendo, cuando tú te cierras a todas las oportunidades que Dios te da, a todas las advertencias que Dios te está dando, a toda la palabra de arrepentimiento para que tú te acerques a Él, cuando tú te cierras a todo esto, dice, este espíritu de estupor entra en ti. Dice Dios, por cuanto no escuchaste, te envío este espíritu para que crean la mentira. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la medicina para esto? Mantener una relación viva y creciente con nuestro Dios. No dejemos, mi querido oyente, iglesia, no dejemos de tener comunión con nuestro Padre. No dejemos de ponernos a cuenta todos los días, porque el diablo está, miren, nada más viendo a que se descuide tantito y que pase un día sin escuchar la palabra y sin leer su palabra para empezarlo a enredar. Y cuando menos piense, ese espíritu va a tomar poder de usted. Escuchemos la palabra de Dios, escuchemos las advertencias que Dios nos da, escuchemos la palabra de Dios y no al que se la está impartiendo, como lo hicieron con Esteban. Crujían sus dientes porque se enojaban con lo que Esteban les decía, y no nada más con eso, sino que se enojaban con él, tanto así que lo apedrearon. Y quizás no nos apedreen físicamente, pero con sus palabras, la murmuración, el chisme, contra tales cosas Dios está en contra. Oren por los que les dan palabra, oren para que Dios les siga dando palabra ahorita que hay tiempo, porque dice, va a llegar el tiempo en el que el Espíritu Santo les va a ser quitado. Mantener una relación viva con Dios, empezar a eliminar las distracciones. Me faltó mucho de darles, pero ya voy a terminar. Eliminar distracciones cuando se va a dar la palabra de Dios. Tenemos mucho tiempo, mi estimado oyente, para hacer nuestros quehaceres, las mujeres en nuestros hogares. Tenemos demasiado tiempo para hacer todas esas cosas, para que al momento de que se va a dar la palabra de Dios estemos sentados, escuchando su palabra, dándole el tiempo que le pertenece a Dios. Vivir una vida constante de confesión y transparencia y arrepentimiento. Todos los días estarnos confesando delante de nuestro Dios por aquello que está oculto y que no sabemos que ahí estaba. Pecados ocultos, ¿cuáles? Quizás hacemos cosas que a nosotros nos parecen bien, pero que delante de Dios no son buenas. Por tanto, no pedimos perdón por ello. Pero como dice ahí David, Señor, crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Quita todo aquello, lo más oculto, Señor, que esté dentro de mí, que yo no te haya pedido perdón.
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les envía este espíritu engañoso para que crean a todo lo que este hombre inicuo va a hacer. Entonces empecemos a eliminar esas distracciones. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la descubrió. ¿Se acuerdan? María la descubrió cuando dice Marta, Marta, porque María no le ayudaba a sus quehaceres, y dice Jesús, una cosa es la que ella ha preferido y nadie se la quitará: estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Eso nadie te lo va a quitar. Ella eliminó toda distracción. Mientras Marta estaba en sus quehaceres, ella escuchaba a Dios. Y mire, ¿qué tal si en ese momento que usted está sentado escuchando a Dios y se tomó, quiso eliminar esas distracciones por escuchar a Dios? Cristo venga en ese momento, encontrándonos a todos escuchando de Él. Eso es lo que quiere. Haz de Cristo el centro de tus pensamientos. Arrepiéntete, tú que me estás escuchando, y determina buscar a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Acércate a los pies de Cristo, ríndete a Él y empieza a ponerlo en el centro de tu vida. Cierra sus ojos, vamos a orar, y así estaremos dando por terminado este servicio. Cuidemos que este espíritu de estupor no entre en nosotros y mantengámonos siempre alertas a lo que Él nos está diciendo. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos estás advirtiendo de este espíritu que ya se está moviendo con mayor fuerza y que dice: yo les enviaré por cuanto no creyeron al amor de la verdad. Señor, yo te pido, Jesús, que si alguien de los que estuvieron escuchando tienen algo, Señor, de esto, te pido que les ayudes, mi Dios, a sacarlo dentro de ellos. Que nos podamos poner a cuentas delante de ti, pidiéndote perdón por todas esas veces que tuvimos la oportunidad de escuchar tu palabra y le dimos prioridad a otras cosas. Pidiéndote perdón por no ponernos a cuentas todos los días delante de ti. Señor, si hay alguien que te esté recibiendo en su corazón, yo te pido le ayudes, mi Dios. Lávale con tu sangre preciosa y empiézale a enseñar este camino tan hermoso, que ya nos queda poco tiempo, Padre, para estar gozando contigo una vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.